cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Hoy tenemos una emisión especial de este programa de opinión. En la primera parte vamos a tratar la economía en el Ecuador del momento. Será un encuentro entre nuestros dos invitados. Agradezco la participación de Diego Borja, candidato a la vicepresidencia de la República. También nos acompaña Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Vamos a empezar. Belén, buenas noches. Andrés, amigos, muy buenas noches. Este lunes se conocerán los 5 ejes temáticos definidos por el Comité de Debates para el debate obligatorio entre los dos candidatos que entraron al balotaje, Daniel Noboa y Luisa González. El comité recibió más de 2.000 sugerencias de agremiaciones, federaciones, colectivos y ciudadanos en general. Y entre los temas que más generan preocupación están la seguridad, el empleo, la situación económica, la educación y la salud. Ahora vamos a poner sobre la mesa de Hora 25 el tema de la seguridad. Según cifras oficiales, durante el 2024 los homicidios intencionales en el país se redujeron en 15,4% si se compara con el 2023. Fue precisamente en 2023 cuando Ecuador fue catalogado como el país más violento de América Latina, con una tasa de homicidios de 47 por cada 100.000 habitantes. En lo que respecta a 2025, las proyecciones no son tan alentadoras, porque si solo tomamos de ejemplo el mes de enero, el país sumó 781 muertes violentas en 85 ciudades de 21 provincias del país. Es decir, un 38% del Ecuador se vio afectado por este índice que permite medir los niveles de inseguridad. Estados de excepción a través de los cuales se militariza las zonas conflictivas, las cárceles, así como más dotación de armas y equipo a las fuerzas del orden y categorización de los grupos criminales han sido algunas de las medidas tomadas para enfrentar este flagelo. ¿Qué otras estrategias se plantean para reducir la violencia que azota al país? Y claro, hemos iniciado con este tema que es sin duda el problema más crítico que enfrenta el Ecuador. Todas las encuestas, todos los estudios coinciden en que este es el problema más difícil de ser resuelto y tiene un impacto en la economía. ¿Cómo entender, cómo leer, Diego, lo que ocurre con la seguridad y las dificultades económicas? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Un impacto inmediato, directo en la economía familiar, en la economía diaria. Pequeños comercios, talleres, vulcanizadoras, estamos hablando de cosas pequeñas que generan el ingreso del día a día, se han visto afectadas por las vacunas, por los homicidios, por los secuestros, por los robos. Hay sectores del país, y lo conozco bien, que se han retirado los comerciantes. Simplemente han abandonado esos sectores para ponerse en otro lado y van a otro lado y también se encuentran con lo mismo. Entonces tienes un impacto inmediato en la economía familiar, pero también hay un impacto en la gran economía. La inversión se para. He estado yo con inversionistas en Nueva York en los últimos días y con inversionistas en España. ¿Y cuál es el principal tema que les preocupa del Ecuador? Es el tema de la inseguridad. El Ecuador es visto como un país de oportunidades, pero una inseguridad tan grande en el plano primero físico, pero también en el plano jurídico, ahuyenta la inversión. Sin duda. ¿Y la recesión, Mauricio? Hay varios problemas, Andrés, gracias por la entrevista. Uno es que tenemos avances en materia macroeconómica en el sentido de que ha habido recuperación de reservas internacionales, el déficit fiscal es menor, hay menor atraso en ciertos compromisos estatales, pero paradójicamente al mismo tiempo tenemos un país que no crece y eso incide en el tema del empleo, eso tiene repercusiones en la pobreza y no es de este año, ya estamos hablando de bastantes años que no tenemos un crecimiento económico. Esto obviamente incide también en el riesgo país, el costo de producción en el país es alto, tenemos preocupación por la independencia de la justicia y ahora se une el tema de la inseguridad. Entonces, sin duda alguna, eso incide en el riesgo país, la capacidad de atraer inversión extranjera y eso es una suerte de mecanismo que abona para que el país lamentablemente no tenga un mejor escenario. Y este nivel de violencia, esta guerra interna como fue declarada, le cuesta al país. El gobierno tiene que destinar recursos para atender esta situación emergente y para eso hubo un incremento del IVA. Hay obviamente algunas decisiones que han estado dirigidas a tratar de combatir el tema, pero yo no le veo un tema fácil.
Tenemos el ejemplo, lamentablemente, de Colombia, que ya vive muchos años con este problema, igual el caso de México, y no le han logrado doblegar, han logrado convivir de alguna manera. No sabemos qué va a pasar en el Ecuador, pero sin duda alguna, creo, si se le hace una pregunta a los ecuatorianos, cuál es su principal preocupación, es la seguridad. Segundo, el empleo. Pero obviamente sin seguridad es bien complicado generar posibilidades de crecimiento. Y claro, hay países que han llegado a una solución, entre comillas, que es convivir, tal como dice Mauricio. El caso de México probablemente es el más emblemático. Hay una alianza entre el crimen y el Estado oficial, digamos. Bueno, no conozco realmente la situación exacta de cómo se ha dado el problema en México, pero vi que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hubo un retroceso del crimen organizado. De hecho, el gobierno volvió a tomar bajo su control zonas que estaban completamente abandonadas y evidentemente eso fue una política. Y creo que acá la política es la misma. La política de Noboa es un fracaso absoluto. 781 homicidios solo en el mes de enero muestra que acá se ha ido de las manos del crimen, que todo lo que han dicho que van a hacer en el plano del combate, de la guerra y tal, es un fracaso total. La gente siente una inseguridad que se ve. ¿Hace cuánto? Una semana atrás, 22 homicidios en Socio Vivienda 2. 3 días después, una balacera en un barrio de clase alta de la ciudad de Guayaquil. Todos los días. Entonces, hay un fracaso en la política de seguridad y sin combatir el crimen organizado. No vamos a decir que en el Ecuador antes no había crimen. Había, pero hoy día es crimen organizado, con capacidad financiera, con capacidad de fuego. Y si a eso le añades la corrupción del gobierno, comprar chalecos que no sirven para nada para las fuerzas policiales y ahora pretender hacer una alianza con un grupo paramilitar de mercenarios, en vez de tener alianzas con fuerzas armadas oficiales de los países, lo que va a hacer es generar más violencia en el Ecuador y eso, por supuesto, va a ahuyentar más a los inversionistas. Y digo una cosa más, en esta reunión que tuve yo con inversionistas en Nueva York, el tema de la alianza con este grupo mercenario Blackwater era visto como algo simplemente inaceptable. ¿Cómo puede darse una visión de seguridad para que venga la inversión si hacen este tipo de alianzas? Ok, la condición fiscal es fundamental, el equilibrio fiscal. Yo le había consultado respecto a los tributos del IVA para atacar la inseguridad. ¿Qué ocurre con los tributos? ¿Cuál es, desde su perspectiva, lo que debe ocurrir con los impuestos? Bueno, el tema fiscal es un tema difícil. Recuerde que tuvimos un déficit el año 23 de cerca de 5.200 millones de dólares. Se bajó ese problema a cerca de 3.100 millones, atado al convenio que se firmó con los multilaterales, y eso es positivo. Sin embargo, el año 24, el año pasado, recordemos que hubo decisiones tributarias. Esos aumentos de tributos, en el caso del IVA puntualmente, es realmente en la práctica y técnicamente una fuente de financiamiento, no es un ingreso permanente. Claro. En el caso del IVA sí, en el caso de las autorretenciones y las contribuciones no. Sin embargo, está todo registrado en el aumento tributario. Y eso dio lugar a que tengamos un incremento de 14 a 16 mil millones en la recaudación tributaria. ¿Qué va a pasar este año 25? Mi lectura es que van a continuar con la misma línea. Creo que el problema fiscal no les da espacio como para hacer una reducción impositiva o eliminar las autorretenciones y estas contribuciones especiales. Veamos qué pasa, pero ese está sobre la mesa. Ahora bien, el tema del presupuesto es un tema que no da mucho espacio, Andrés. Si no se hacen reformas a la estructura del presupuesto, va a ser muy difícil. Todo está asignado ya. El problema es que para cualquier presidente de la República que se siente en mayo próximo, va a tener un problema por varias razones. Fíjese, le voy a dar algunos ejemplos. 6% del PIB este año para educación, 4% para salud. No hay metas, no tenemos objetivos, no sabemos para dónde va y cómo se va a manejar ese tema. El 10% del ingreso petrolero para los GATS, el 20% del tributario, y no hay rendición de cuentas, no sabemos en qué se usa esa plata. Aquí tenemos un problema de fondo. Entonces, a veces no es solamente un problema de que faltan recursos, también es un problema de gestión. Y eso es lo que ocurre con el presupuesto, Diego. De alguna manera ya está preasignado. ¿Y qué ocurre con los gobiernos locales, con los municipios, con las prefecturas? Se destinan recursos a las fiestas, a la reina, a la avenida de artistas y los temas de fondo. Sí, Andrés, y en realidad es efectivamente, continuando con la reflexión,
no solamente es un tema de plata, es un tema también de asignación, de gestión, de liderazgo, de prioridades. Y en ese esquema de prioridades, las prioridades en el Ecuador están totalmente al revés. Las prioridades ciudadanas, digamos, 120.000 niños fuera de la matrícula escolar en Costa y Sierra en el último año. 120.000 niños, es una barbaridad. Que los enfermos de diálisis no puedan hacerse su curación porque no se ha pagado a las clínicas privadas y no se ha llegado a temas de acuerdo por temas de gestión, porque no se les aprueba las facturas y tienen ahí todo un problema, son 340 millones de dólares. Entonces, hay un problema de liderazgo, hay un problema de gestión y hay un problema de recursos. Ahora, se ha logrado cierto balance fiscal, pero en cambio el balance real que llamamos los economistas, caída de la producción, caída del empleo, caída del dinamismo de la economía continúa. Entonces, no hay ese equilibrio entre lo uno que es necesario y lo otro que es necesario, porque la producción, el empleo es del día a día. Las nuevas olas migratorias, que son gigantescas, datos del año 2024, 100.000 ecuatorianos fuera otra vez, se deben precisamente a este flagelo de la inseguridad y al flagelo de la falta de empleo. Ok, vamos a ir ahora con una nota que tiene Belén sobre lo que ocurre con la economía en su conjunto para continuar. Y vamos a plantear un tema sumamente sensible, la dolarización. Belén, por favor. Si bien la situación económica del país no logra despegar, el 2024 se cerró con mejores números que el 2023. Así, por ejemplo, el déficit fue de 2.522 millones de dólares, es decir, una reducción de casi la mitad de 2023, cuando se registró 5.456 millones. Y si miramos un poco más atrás, en 2017, por ejemplo, el déficit fue de 5.340 millones de dólares. En algo que en el último año al Ecuador también le ha ido mejor, es en el riesgo país, que en diciembre del 2024 alcanzó los 1.200 puntos. Recordemos que en 2008 se llegó a 6.000 puntos. Esto derivado de la declaración del gobierno de turno de no pagar la deuda externa. Sin embargo, en 2024 la economía ecuatoriana no logró crecer y por el contrario el Producto Interno Bruto del país disminuyó en un 0,7% en comparación con el 2023. ¿Cuál es la receta que ahora se plantea para mejorar la macroeconomía del Ecuador? Hay que hacer todos los esfuerzos justamente para corregir estos temas y mejorar la macroeconomía. Pero hay un tema, como habíamos señalado, extremadamente sensible, el dólar. ¿Por qué hay que proteger al dólar, economista, por favor? Hay varias razones en esto. Primero, el 98%, por dar un porcentaje, de los ecuatorianos defiende el dólar, defiende la dolarización. Pobres, ricos, de todo nivel están contentos con el esquema. Pero esto no es un tema de un voto de fe, no es un tema de que conste en la Constitución o conste en alguna normativa. Aquí lo que se trata es que la buena política económica, la gestión económica adecuada es la que va a permitir que el esquema se fortalezca y perdure en el tiempo. ¿Qué significa eso? Finanzas públicas ordenadas, un sistema financiero debidamente controlado, proteger las fuentes de ingreso de dólares de la economía, que son ¿cuáles? Exportaciones, inversión extranjera, remesas y financiamiento, versus las fuentes donde salen dólares, que son importaciones y pagos de deuda. La diferencia entre las dos cosas es la liquidez que nos permite funcionar. Porque podría ocurrir que el dólar nos deje si no hacen ese... Entonces, el dólar nos ha protegido y de varios problemas. Ha sido un buen respaldo para el Ecuador en circunstancias muy adversas. Son 25 años. Han caído presidentes, hemos tenido crisis políticas, problemas de terremotos, de todo ha habido en el Ecuador. Sin embargo, esto ha ayudado a que los temas se mantengan, que los excesos de gasto no se trasladen a impactos en precios. Cuando usted tiene moneda nacional, el impacto es básicamente vía precios como tasas de interés, tipos de cambio, inflación. Cuando usted tiene una moneda externa, no tiene poder de emisión, los impactos son más en cantidad, es decir, la economía no crece, hay más desempleo, que es de alguna manera lo que estamos teniendo. No hemos avanzado, por ejemplo, en materia de una reforma laboral que se adapte a las circunstancias. Entonces, para comentar en resumen esto, una buena gestión económica es lo que va a garantizar la permanencia y no un decreto ejecutivo o una constitución donde se incluya la moneda dólar como moneda nacional. ¿Hay que proteger al dólar?
A mí en el 2009 me tocó protegerle al dólar en condiciones en las que el dólar podía habernos dejado. Hubo una crisis internacional, cayeron las remesas de los emigrantes que sostienen la dolarización, cayó las exportaciones privadas y las exportaciones públicas de petróleo, cayó la inversión extranjera y estábamos en una situación súper precaria. Y como la dolarización es un mecanismo que permite estabilidad en el consumo, estabilidad en la inversión, estabilidad en el gasto público, mantuvimos, sostuvimos y fortalecimos la dolarización. Esto fue el año 2009. Y algo muy importante, lo hicimos sin cargarle el peso de esa crisis a la gente. Es decir, no se le subió impuestos, no se le subió precios de combustibles y se mantuvo un sendero de equilibrio social que el Ecuador... Porque había un petróleo con un dólar alto. No, pues en ese momento, cuando yo me hice cargo, el petróleo había bajado de $114 por barril en junio de 2008 a $19 por barril en diciembre de 2008. Fue una caída abrumadora, claro, en el 2008 por la crisis internacional. Se recuperó el sendero de crecimiento de los precios del barril de petróleo a partir de junio del 2009. Entonces tuvimos 6 meses de una crisis monumental en la que sostuvimos, mantuvimos y fortalecimos la dolarización. ¿Usted cree que se puede lograr esto con una proclama simplemente o qué más? No, la gestión de la política económica es lo fundamental. Los elementos que mencioné, el tema de un orden fiscal, el tema de atraer recursos que permitan alimentar la liquidez interna, el tema de un sector financiero debidamente regulado y supervisado, reformas que todavía no se han dado, el tema laboral que mencioné, es decir, hay mucho por recorrer en eso. Sin embargo, hay que ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace, Andrés. Uno no puede, por un lado, hacer lo contrario y defender verbalmente algo que no esté en la misma línea. Si yo quiero fortalecer la dolarización, no le puedo poner restricciones al libre flujo de capitales, por ejemplo. El impuesto a la salida de divisas que sigue vigente es una restricción al libre flujo de capitales, es una limitación a la entrada de recursos, a la inversión extranjera. El no buscar acuerdos de comercio también va en contra de esa línea. El tener un ambiente internacional adverso también va en contra de fortalecer la dolarización. Entonces, en resumen, si yo manejo bien las cosas, es la mejor forma de protegerle y fortalecerle en el tiempo. Caso contrario, lo que va a pasar es que lo que usted acaba de mencionar, nos bota, nos expulsa. Sí. La una es que nos adaptemos a un menor flujo de liquidez, pero eso significaría una contracción económica salvaje. Lo que podría ocurrir es que el Estado, ante la falta de recursos, empieza a pagar cosas de otra manera o utilizar las reservas internacionales, que ya se lo hizo, para atender recursos sin respaldo necesario, y eso lamentablemente en poco tiempo lo que provoca es un tipo de cambio paralelo que es el inicio del fin del esquema. ¿Este sistema paralelo usted es partidario? No, de ninguna manera, y coincido en el sentido de que para fortalecer la dolarización hay que fortalecer la economía. Tenemos un año en el gobierno de Noboa donde la economía se ha vulnerado por todos los lados, absolutamente. Ha caído la producción, ha caído el empleo, no ha aumentado la productividad de ninguna manera, ha aumentado los costos de producción. El momento que no tenemos luz eléctrica y los empresarios medianos, grandes, pequeños tienen que hacerse cargo de la generación, es aumento de costos. Cuando no tiene una política de seguridad, el tener seguridad privada es aumento de costos. Cuando usted no tiene un servicio de seguridad social adecuado, ni salud, es un aumento de costos. Eso ha hecho el gobierno de Noboa. Ahora, ¿quién realmente ha vulnerado la dolarización? Es él. Y el momento, por ejemplo, que se quiere entregar el campo Sacha, es $1.700 millones menos que entrarían a fortalecer la dolarización, porque obviamente la empresa privada se lleva esos recursos. Entonces, aquí hay un conjunto de medidas que hay que hacerlas protegiendo la economía nacional, protegiendo la dolarización, protegiendo el sistema exterior. Han caído las importaciones, pero porque cae la producción. Entonces tenemos en este momento una balanza comercial de $6.700 millones porque exportamos más de lo que importamos, pero porque la producción está caída. Ahora, Diego, pero hay el riesgo de que se pueda echar mano a la Reserva Monetaria Internacional y hay el peligro que señalaba el economista Pozo. El gobierno de Guillermo Lasso echó la mano de $3.000 millones de la Reserva. El gobierno de Daniel Noboa ni bien llegó, hizo una operación con el oro, eso es en definitiva echar mano de la reserva. ¿Y ustedes? Acá hay una cuestión que hay que diferenciar. La reserva es un activo del banco y contra el activo del Banco Central hay los pasivos del Banco Central, que son los depósitos de los bancos, los depósitos del Seguro Social, los depósitos de los gobiernos locales y los depósitos del gobierno nacional. Nosotros hemos dicho que lo que podemos utilizar para inversión,
no para gasto público como lo han hecho los últimos 2 gobiernos, es para invertir los excedentes del gobierno central. Que es como que usted tuviera plata en su cuenta de ahorros, tiene una necesidad y no la usa. ¿Que asciende a cuándo? En los mejores momentos a 1.300 millones de dólares. ¿En este momento habría eso? 700 millones aproximadamente. ¿Qué opinión me le merece eso? La proporción de la cuenta del Tesoro, que es lo que hace referencia a Diego, es una proporción pequeña para el monto total de las reservas. Las reservas son cerca de 8.000 millones. Lo que tiene el gobierno central en la cuenta del Tesoro es menos de 1.000 millones. Por ahí va la cifra. Eso no es un excedente, no es un ahorro. Esa es la plata de la caja. El presupuesto del Estado gira cheques y paga cosas. ¿Cuál es de esa cuenta? La que tiene en el Banco Central. ¿Es estos 700 millones? Claro, o 800 o 900 del monto que sea. Pero es una cifra pequeña. El resto de recursos tiene propietario. Los contribuyentes a la seguridad social, los clientes de bancos y cooperativas, cuyo por proporción del encaje bancario va al Banco Central, que es la cuenta que está ahí, que es la más grande, por cierto. Los gobiernos seccionales, los organismos autónomos, esos conforman el grueso. Pero eso señala, Diego, que no se va a topar. Bueno, lo que quiero decir es que eso no pueden tocar. Primero porque la ley del COMIF, lo que se denominó la ley de defensa de la dolarización, lo impide. Ahora, si queremos darle más fuerza y creemos en las normas, ¿por qué no ponemos en la Constitución que no se va a topar las reservas para gasto público? Que sería lo mejor que se puede hacer. Pero no garantiza nada, porque yo igual... Así ponga eso, puedo en el día a día hacer cosas que vayan en contra del esquema, que es lo que no creo merece el Ecuador. A ver, aquí es importantísimo lo que dice Mauricio. En este gobierno último ha estado escrito en la Constitución y en la ley muchas cosas, y el señor Novoa se las ha pasado por el forro. Debió haber encargado la presidencia a la vicepresidenta. Ha nombrado una presidenta por decreto contra la Constitución y la ley. Estoy de acuerdo. No basta con tener leyes que digan esto sí o esto no. Se necesitan políticas coherentes. Y aquí lo que ha habido es una política absolutamente incoherente que ha vulnerado la situación económica del Ecuador y la situación de dolarización. Un ejemplo solo concreto. Tenemos un acuerdo de libre comercio con China que supuestamente iba a facilitar el aumento enorme de las exportaciones a China. En este contexto de caída de la producción y la productividad, ¿qué ha pasado? Han bajado las exportaciones a China, han aumentado las importaciones de China y tenemos una balanza comercial negativa con China que antes no teníamos. ¿Producto de qué? De la política de Daniel Noboa. Pero usted es partidario de cerrar esos acuerdos internacionales. No, yo soy partidario de usarlos, de aprovechar. Entonces, de aprovechar para que el Ecuador pueda exportar. ¿Cuál es la propuesta que usted tiene para el tema de la deuda interna y externa, por favor? Bueno, nosotros tenemos que manejarnos con los niveles brutalmente aumentados de deuda. Yo tengo aquí unas cifras que son verdaderamente alarmantes, Andrés. Bueno, pero hay que cumplir eso. Pero claro, o sea... ¿Ustedes son partidarios de una propuesta de default, de alguna cosa? De ninguna manera. Somos partidarios de pagar, de honrar las deudas. Pero mire, deuda externa, 50.000 millones, 49.313. Deuda interna, 39.950. Otros pasivos, 3.159. Deuda contingente, 6.200 millones. ¿Cuánto? 94.000 millones de dólares de deuda, con respecto a una deuda total del año 2017 que se dejó en 42.000 millones. O sea, en 7 años se han aumentado de 42.000 millones a 94.600 millones. Y no hay coherencia entre ese aumento de deuda y el aumento del capital. ¿Dónde está esta deuda? ¿Y cómo pagar? ¿Con qué? Y entonces ahí viene el problema de pagos. Entonces yo he tenido ahora precisamente conversaciones con tenedores de bonos, con organismos multilaterales, ahora en estos días últimos. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Nosotros vamos a tener que sentarnos a conversar con Fondo Monetario Internacional, con Banco Mundial, con Banco Interamericano de Desarrollo, con Corporación Andina de Fomento, para mirar temas de plazos. Reestructurar. El Ecuador va a pagar. Pero para pagar tiene que darle un respiro para que pueda tener los recursos y sea posible pagar. Deuda, por favor. Hay temas de aquí que creo que vale la pena insistir. No sé si me pueden ayudar con la cámara. Esa cámara, sí. Aquí tenemos los primeros gobiernos de la dolarización. Gustavo Noboa, bueno, Yamil Mahuad estuvo pocos días. Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio. Estos son los saldos de deuda. Como ustedes pueden ver, está alrededor de 13-14 mil millones. El año 2007 inicia el gobierno del expresidente Correa y pasa de 13 al año 17 de 47 mil millones de dólares. Es decir, la deuda se multiplica por 4.
Sigue creciendo los siguientes años, pero ya sobre una base más alta. Claro. Pero la proporción más grande de endeudamiento de la deuda pública interna y externa se hizo en ese periodo. Se hizo en ese periodo. ¿Que hay que buscar un proceso de darle alivio a la deuda? Sí. Tenemos ahora ya el 52% de la deuda externa está con multilaterales, que es una deuda de plazo más largo con tasas más bajas. Creo que hay espacio en la deuda bilateral, por ejemplo, con la China. Yo creo que ahí algo hizo el gobierno del expresidente Lasso, pero ahí más se amplió el plazo, más no las condiciones. Y además la deuda con tenedores de bonos, pero esto es un tema bien sensible, Andrés, porque gran parte del problema nuestro y de los 1.500 puntos son los antecedentes del Ecuador. La declaratoria de moratoria del año 2008-2009 es algo que tienen en la mente los inversionistas y los mercados. Y eso nos castiga al momento de aplicar el tema del indicador de riesgo país. Ese tema hacia adelante hay que manejarlo con mucha cautela, porque el año 20 recordará que se hizo un proceso de reemplazo de los 10 tipos de bonos a 3, y eso no les gustó mucho, pero estuvo en mercado y estuvo de acuerdo con ellos. Si quieren hacer algo similar, tiene que ser voluntario, sobre bases de competencia, y no puede ser de ninguna manera unilateral, tiene que ser de común acuerdo. Negociado, acordado. Bueno, coincido en muchas cosas, pero aquí es como el cuento del lobo, ¿no? Ya viene el lobo, cuando el lobo está aquí. Es decir, yo hablaba con estos inversionistas ahora en Wall Street y decíamos, este gobierno es el que ha generado las condiciones de dificultad de pago con ustedes. No es el ya viene, no, ahora, en este concreto. Nosotros planteamos como proyecto político, Andrés, recuperar la capacidad productiva del Ecuador. ¿Qué dice Mauricio? Que durante el gobierno del presidente Correa, del 2007 al 2017, aumentó la deuda de 18.000 a 42.000, que es lo que le presentaron al Fondo Monetario Internacional. Pero triplicó el PIB. Triplicó el PIB. ¿Qué pasa ahora? Usted tenía un PIB en el año 2018 de aproximadamente 118.000 millones de dólares. Y hoy otra vez va a volver a 118.000 millones. Es decir, ha aumentado enormemente la deuda, ha duplicado la deuda, pero no hay el crecimiento no ha sido igual. Concomitancia con el incremento del capital social y de la producción como para sostener semejante incremento de deuda. Entonces, no es malo endeudarse. No es malo endeudarse. Lo que es malo es usar inadecuadamente la deuda de manera que usted no tenga la posibilidad en el futuro de honrar los créditos que usted ha contratado. Estamos por concluir este segmento. Quisiera que dé su opinión final sobre el tema deuda, que es el punto que hemos tratado. El periodo que estamos haciendo referencia, 17 versus 2007, el periodo del expresidente Correa, hubo una cuadruplicación de la deuda. El promedio de crecimiento económico fue menor que los primeros 6 años de la dolarización. Aquí tengo las cifras, 4.1 versus 4.8. En los últimos años sí hemos crecido menos, y eso también es verdad. Pero en este periodo tuvimos los mayores ingresos por tema del precio promedio del petróleo, y además tuvimos cerca de 20 reformas tributarias. Entonces usted mete plata por deuda, mete plata por petróleo, mete plata por tributos, obviamente la economía va a crecer, pero eso no quiere decir que se pueda mantener, pues, porque parte de los compromisos tiene que pagar hacia adelante. Esto no es un tema que al siguiente año usted absuelve todo el tema y se queda sin obligaciones. Eso tiene que irlo corrigiendo en el tiempo. Entonces creo que es bien importante que se precise efectivamente qué ocurrió. Sin embargo, sí creo que vale la pena recalcar que en los últimos años el gran problema del Ecuador es que no crece la economía. Y eso sí es un problema porque los avances en materia de estabilidad, lo que habíamos hablado al principio de la conversación, que las reservas están mejor, que el déficit fiscal es más bajo, que hay menos atrasos, eso no le llega a la gente, Andrés. Eso tiene que decantar. La gente tiene que sentir que tiene acceso a los hospitales, que no la asaltan en las calles, que la justicia sí es de alguna manera neutral, que puede conseguir un cupo para los niños en el colegio. Eso es lo que siente la gente, porque la gente no come reservas internacionales. Y es ahí donde nosotros, creo, tenemos un desafío enorme en el país, y ojalá un siguiente gobierno
pueda hacer frente a una situación de esta naturaleza. Perfecto, señores. Muchísimas gracias por haber atendido este espacio de Hora 25, análisis económico del Ecuador en atención a la cercanía del proceso electoral, del balotaje del próximo 13 de abril. Gracias a nuestros invitados que han estado aquí. Hacemos una pausa y volvemos en un instante. Hora 25. La situación laboral en Ecuador no mejora. Revisemos algunos datos históricos. El empleo adecuado, es decir, 40 horas semanales en donde se percibe al menos el salario básico y se tiene beneficios de ley, se ha mantenido en cifras preocupantes desde el 2020. En ese año, el 30,8% de la población económicamente activa tenía un empleo formal. En 2021, la cifra subió a 33,9%. En 2022, 35,6%. En 2023, 35,8%. Y en 2024 volvió a bajar a 33,7%. Lo preocupante es que esta tasa no sube, pero la que sí se incrementa es la del empleo informal. Así, en 2020 la tasa era de 51,6%. En 2021, 50,6%. En 2022, 53,4%. En 2023, 55,7%. Y en 2024 alcanzó la cifra récord de 58%. En realidad, la más alta de los últimos 17 años. Y ya hemos evidenciado que la solución no va por más leyes, pues desde el año 2020 hasta la fecha se han aprobado 24 leyes con este fin. Y como vemos, el resultado no es el deseado. ¿Cuál es entonces el camino? Y hemos planteado para este segundo segmento de Hora 25 el tema del empleo. En atención, como lo hicimos en el primero, a que este es uno de los problemas más críticos del Ecuador del momento. La seguridad aparece en primer lugar y el empleo en segundo lugar en todas las encuestas. Para abordar los temas sociales y políticos de esta segunda parte de Hora 25, nos acompaña en el estudio Andrés Páez. Él fue legislador y fue candidato a la presidencia de la República. Nos acompaña también Verónica Silva, ex candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Socialista. Verónica, el empleo desde una mirada social y política. Buenas noches. Muchísimas gracias, Andrés. Buenas noches, queridos amigos, amigas. Buenas noches, Andrés, también. Tocayos. Bueno, sin duda, es un tema económico, pero principalmente político. ¿Sí? Es importante, es imperioso que empecemos a pensar la pacificación de este país. Si no hay paz, si no hay paz, es imposible que se reactive el empleo, porque es obvio, ¿quién va a querer invertir en un país donde las cifras escandalosas de muertos, donde las cifras escandalosas, pues, de vacunas, ¿verdad?, que sufren también los empresarios, que sufren los productores, con los que tuvimos la oportunidad de conversar, te lo digo, Andrés, nos decían, tenemos aquí que cerrar la LANFOR porque es imposible continuar. Así que la estrategia de pacificación, pues obviamente es darles garantías, sin duda, a la población, darnos certezas de una estabilidad social, pero por otro lado también al sector empresarial, también a los productores, porque si ellos no tienen esas garantías sociales necesarias, esas garantías de seguridad, es imposible que puedan mantener estos empleos. A mí me parece, Verónica, estupendo esto que usted acaba de señalar, pacificar al país. Pacificar el país. Esta confrontación, esta polarización, esta falta de entendimiento entre los espacios políticos genera justamente estas dificultades. Entonces, por ejemplo, en el empleo, ponernos de acuerdo todos los ecuatorianos para llevar adelante una gran ofensiva nacional de recuperar el trabajo. Sí, y yo diría, es más bien una gran unidad nacional. Exacto. Que vaya mucho más allá de las izquierdas y derechas que a veces nos quieren encasillar por ahí. Esto ya no va más. La única bandera que va a poder poner a nuestro país adelante es la bandera de la paz, de la vida. Y creo que los ecuatorianos estamos sintiendo, vemos esa necesidad. Ya no podemos seguir con este modelo, Andrés. Este modelo nos está produciendo sin duda desesperanza, muerte, pero también la imposibilidad de tener empleo, la imposibilidad de poder
poder salir a la calle y decir, sí, hay garantías en este país. Así que la pacificación única. Gracias. Este llamado de Verónica me parece absolutamente válido, que en el caso, por ejemplo, de la violencia, de la inseguridad, estemos juntos, en el caso de la búsqueda de fuentes de trabajo, estemos juntos, en salvar la seguridad social, estemos unidos. Hay unas 8 situaciones del país que requieren la unidad. Gracias, Andrés. Buenas noches. Un cordial saludo a Verónica. Yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida. Y no es solamente un tema del gobierno nacional. Tiene que haber una cogestión con los gobiernos seccionales también. Porque resulta que algunos deliberadamente se han desentendido para echarle la culpa al gobierno. Y esta no es una tarea del Ejecutivo exclusivamente. Es del Ejecutivo, de los gobiernos seccionales, prefecturas, municipios y también de una sociedad civil activa, que tiene que dedicarse a recuperar la podredumbre que afecta al tejido social, contaminada por la delincuencia, la violencia, el narcotráfico, y obviamente recuperar una vieja tesis del Ecuador que se rompió a partir del año 2007, que era la necesidad de gestar un gran acuerdo nacional sobre temas medulares para el desarrollo del país. Sumando a los que ha señalado Verónica, yo diría que hay uno medular, que es el tema de la dolarización. Y hoy mismo, hoy en este día, hemos escuchado en un programa de televisión anuncios explícitos en contra de la dolarización. Y eso a mí me parece fatal porque es disparar en el pie del país. Y nosotros tenemos que asumir una responsabilidad de generar esos consensos básicos. El tema de la dolarización, las relaciones internacionales, la protección al medio ambiente, una agenda cívica por la educación, por la salud, una nueva doctrina militar, porque ya está la justicia, que es una de las urgencias más grandes. Y me adelanto en dar una cifra. Anualmente en el Ecuador, aproximadamente son detenidas 250,000 personas por la comisión de delitos. Apenas 20,000 de esas personas son sentenciadas, es decir, menos del 10% de quienes infringen la ley son sentenciados. Por lo tanto, el Ecuador se ha convertido en un reino de la impunidad. Si no se reforma la justicia, seguirá siendo un país atractivo para la incursión de los criminales. Es un tema central, la institucionalidad, recuperar, Verónica, las instituciones. Y el tema de la justicia tiene un rol básico. Si no hay una calidad de justicia, no tenemos un Estado de Derecho, ¿no? Exactamente. Entonces hay que preguntarnos a quién le favorece este proceso de desinstitucionalización que está viviendo el Estado, porque parece ser que esto viene desde la misma cúpula del gobierno, ¿sí? O sea, empezando por lo que han hecho con su misma vicepresidenta, empezando por lo que hoy vemos con el CNE, un CNE que deberían ser los garantes de esta elección y que lamentablemente se prestan para hechos inconstitucionales, hechos que no tienen un respaldo, incluso, pues, vamos a decir, tratando de dar legitimidad a lo que hoy necesitamos. Entonces, yo sí creo que esa fortaleza institucional que necesitamos los ecuatorianos es la primera garantía, pero lamentablemente este gobierno está favoreciendo a sectores claros, ¿no es cierto?, que obviamente en la literatura los llamamos oligarquías, porque son estos sectores económicos, ¿no es cierto?, ultrapoderosos que viven precisamente de desinstitucionalizar al Estado, de resquebrajar a autoridades que deberían estar en función de la gente y lamentablemente de ello pues pervive este poder económico. Es probable que el narcotráfico también esté beneficiándose de eso y esté aupando incluso eso. Es tan obvio, estimado Andrés, claro. Solamente veamos qué está pasando con las entidades de control, ¿sí? Cuando queramos hacer realmente una lucha frontal contra el narcotráfico, hay que decir basta al lavado de dinero, como lo hizo la gente en Medellín, como lo hicieron los italianos. Hubo medidas muy, muy claras para controlar este flagelo, porque no puede ser que las entidades financieras sí estén tapando este mal, que si bien es un negocio exitoso para algunos, ¿verdad? Un negocio que impulsa, incluso muchos dicen el empleo, incluso en palabras del mismo presidente, dice que se lava como 30,000 millones de dólares. Mire esta cifra, pero no es esa cifra. Estamos hablando de unos 4,000 a 5,000 millones de dólares. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué quiere decir? Que estamos lavando, ¿no es cierto?, el dinero, no solamente, sino la vida de los niños, la vida de los adolescentes, que lamentablemente están carcomidos por estas mafias que hay que liquidar. Esta referencia de que alguien está medrando de una justicia descompuesta, alguien se está beneficiando, lucrando de esa justicia. Claro.
los mismos que destruyeron la justicia y que en el 2011 le metieron la mano en la justicia, hecho que yo fui el primero en denunciar y por eso fui perseguido. Los mismos que acabaron con todas las instituciones, erosionando sus bases fundamentales durante 10 años de manera sistemática, cambiándoles de nombre en un plan letreros institucional para convertirles en entes subordinados al Poder Ejecutivo, de quien en ese entonces decía que él es jefe de todos los poderes del Estado. Y ahora vienen a echarle la culpa a este gobierno, cuando lo que el gobierno está haciendo es generar en el año 2024 64,000 nuevos empleos, generar una nueva infraestructura penitenciaria, hacer vías, generar nuevas condiciones de salud a través de pequeños centros de atención en las localidades más pequeñas. Yo prefiero un gobierno que sirva al país antes que un gobierno que sirva a la mafia, nuevamente como lo hicieron durante una década. El Ecuador lo que quiere es un gobierno que esté al servicio de los intereses de la ciudadanía y no de los grupos criminales. Y esa es la disyuntiva en la que el Ecuador está en este momento. El Consejo Nacional Electoral, del que tanto se quejan, antes el Tribunal Supremo Electoral tenía 7 representantes de las 7 fuerzas políticas más votadas. Todos cuidaban sus propios votos, no había fraudes. Llegó el modelo correísta, chavista, ¿y qué es lo que hacen? 5 de 5 que eran correístas e hicieron 14 años fraudes conforme les dio la gana. Entonces, sí creo que hay que regresar a ver al año 2007 para entender la descomposición institucional y que lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de los desafueros de una dictadura disfrazada de régimen democrático. Verónica, hay muchos sectores en el debate electoral de este momento que señalan que podríamos asistir a una nueva Venezuela y que el Ecuador debería verse en el espejo de Venezuela. ¿Usted advierte que hay ese riesgo de que podría ocurrir eso como consecuencia de los resultados del 13 de abril? Mire, yo lo que digo es, o sea, y de alguna manera algunos datos que mencionas, Andrés, quizás podríamos compartir, pero yo digo, tú estás diciendo que el gobierno beneficia al país. O sea, veamos los datos, Andrés. Yo creo que necesitamos también ese baño de verdad, porque más allá de estar con una u otra fuerza política, lo que yo creo que el país también necesita es salidas concretas. Mira tú el fracaso del Plan Fénix. Tú dices que está trabajando para el gobierno, pero ¿dónde está esa política de seguridad, esa política de empleo? O sea, realmente los ecuatorianos no lo estamos viendo y quizás gente como tú, como yo, salimos a las calles ahora pues despavoridos porque no sabemos si podemos regresar. Ayer te digo, una vecina mía, yo vivo aquí en La Mariscal, a su hijo me dice, me lo escopolaminaron. Un muchacho de 20 años que quizás no tenía mucho dinero, ¿verdad?, en su cuenta, le sacaron como $1,000, dice que era lo que le habían pagado, una pequeña computadora, un chico de un barrio de clase media de esta ciudad. Eso ya lo estamos viviendo todos, no solamente es la gente de La Prosperina, no solamente es lo lamentable que tuvieron que vivir los niños, ¿verdad?, lamentablemente los niños en Guayaquil, ¿no es cierto?, Verónica, desaparecidos, pero ese matados, no es un quemados. problema exclusivo del gobierno. Tiene alto nivel de responsabilidad, de acuerdo, pero es un problema de la región. En México ocurre exactamente igual. Pero solamente veamos los números de muertos. En Centroamérica sucede exactamente igual. Pero veamos los números de muertos. Tú lo ponías ahí, veíamos las cifras de empleo. Pongamos también las cifras de muertos. Los 8,000 asesinados del año pasado, ¿sí? Son prácticamente jóvenes de los barrios más pobres, principalmente de la costa de este país. ¿Qué quiere decir? Que hay una falta de protección a un sector de la población que está viendo en las mafias y que está viendo en estos sectores criminales una opción de vida. Y yo digo, volvamos a casos parecidos. Mira, el caso de Medellín, que vivieron incluso condiciones aún más graves que las que estamos viviendo nosotros. 300,000, ¿no es cierto?, 300 muertos por 100,000 habitantes. Llegaron a puntos ya... Esa es una experiencia exitosa. Exactamente. ¿Y qué hicieron ellos? Primero, inversión social muy fuerte en las comunas más pobres de esa ciudad. Pero 2, se comprometieron los empresarios a dejar de lavar dinero en sus negocios y en sus bancos. Y 3, sin duda, lo que dices, Andrés, y yo estoy de acuerdo contigo, hablemos de un pacto nacional. Yo creo que es verdad lo que tú dices, pero quizás dejemos también ese pasado que en este momento no te permite escuchar a esa otra mitad del electorado. Ok, gracias. ¿No? Comparto tus inquietudes, Verónica, pero yo creo que hay que ir a la raíz del problema. Mientras tengamos una constitución, entre comillas, garantista, que en realidad es la gran alcahuete
de la delincuencia, mientras tengamos un código penal que favorece a los delincuentes y deja en la indefensión a las víctimas de la delincuencia, mientras tengamos instituciones absolutamente contaminadas por la politiquería e influenciadas por grupos criminales, por eso Wilman Terán está en la cárcel y por eso hay una serie de casos llevados adelante por la Fiscalía con abogados, jueces, magistrados que están en la cárcel o procesados. Mientras exista eso, tenemos un problema. Y comparto contigo en esto. Hay un problema que también es de fondo, la pobreza. Mientras haya pobreza, habrá un caldo de cultivo exquisito para que prolifere la delincuencia, para que hayan escuelas de sicarios, para que se recluten jóvenes y niños para la delincuencia, consecuencia de la carencia de recursos de esas familias. Entonces, sí me parece que este acuerdo nacional al que yo invoco, también con el esfuerzo de los gobiernos seccionales, debería recoger las inquietudes de la sociedad civil y procurar que haya un mejoramiento en las condiciones de vida, bajar sensiblemente la tasa de pobreza, bajar la tasa de subempleo, porque hay algo que no se puso en esas cifras. En el año 2007, cuando llega Correa al poder, el subempleo era del 19%. En el 2017, después de la década saqueada, termina en el 22% el subempleo, cifras que siempre las ocultaron. Pero volvamos al acuerdo nacional. Si no hay un combate a la pobreza, estos problemas seguirán siendo la epidermis y no el fondo del asunto. Y quiero concluir este segmento con lo que te pregunté. ¿Venezuela? Mira, yo lo que digo es, Venezuela es un país que realmente todos esperaríamos que tenga ese respiro también democrático, sin duda. Pero yo te digo, hoy los ecuatorianos vivimos problemas que ya hemos superado a la crisis venezolana. Así que yo creo que ya ese fantasma de Venezuela y que si gana uno u otro gobierno, yo creo que no va por ahí el análisis. Yo creo, y te digo, Andrés, aprovechando, ¿no?, que podemos estar en este diálogo, es momento de pensar en el Ecuador, es momento de pensar en esas miles de mujeres, en esas madres cabezas de hogar que no saben cómo llegar a fin de mes. Sí, en esos jóvenes, Andrés, que hoy no ven posibilidades de acabar el colegio, peor aún de entrar a una universidad. O sea, es gravísimo los datos. Y yo creo que también, siendo ciertos con la investigación, con la historia, podemos ver datos, porque tú dices, veamos lo que pasaba antes del 2006, 2007. Yo también te digo, quizás hubo, socialmente hablando, mejores condiciones de vida que lo que hoy nos ofrece el modelo del expresidente Lazo o del señor actual candidato a presidente. Y esos temas también tenemos que ponernos a discutir, porque si nos quedamos en ese binarismo entre los buenos y los malos, correístas, anticorreístas, no podemos discernir qué es lo bueno que podríamos tener de uno u otro gobierno, incluso pensando en un futuro próximo, ahora en estas elecciones, donde sabemos con claridad que no puede ir más un modelo como el que nos propone el señor Noboa. Okay. No puede ir más. Tengo que ir a una pausa, tenemos que atender la publicidad. En un instante retornamos. El acceso a la educación y la salud son dos temas que también generan preocupación en los ecuatorianos. Según el Ministerio de Educación, en 2024, al menos 78,000 niños y adolescentes quedaron fuera del sistema educativo, es decir, una tasa de abandono del 1,88%. Afortunadamente, ese número es menor a lo que se registró en 2020, en donde al menos 248,000 menores se quedaron sin estudiar. Y si hablamos de educación superior, también hay problemas, porque solo 4 de cada 10 jóvenes en edad universitaria están matriculados en una institución de este nivel. En cuanto a salud, el panorama no es diferente. La cartera de ese ramo reportó en 2024 40 millones de atenciones en el sistema público, reflejando así una alta demanda, pero aún una precaria capacidad de atención. El Estado tiene una deuda con prestadores que llega a los $200 millones, una deuda que evidentemente no es de ahora, sino arrastrada desde hace varios años atrás. Y en cuanto a abastecimiento de medicinas e insumos, no se logra llegar al 100%. Según las autoridades, actualmente las casas de salud están en un 80% de abastecimiento. Sin embargo, los niveles de corrupción en la salud han incrementado tan drásticamente que al parecer eso es lo que no permite alcanzar un mejor nivel de atención. ¿Qué hacer en ambos temas?
y son asuntos fundamentales, así como la seguridad y el empleo, pero que tienen un componente político. ¿Cómo organizamos el país de modo de enfrentar estos graves problemas que tenemos? ¿La Asamblea Constituyente es una opción? Digo para organizar el país. Usted fue muy crítico al Consejo de Participación, por ejemplo. Otra asamblea constituyente para que vuelva a hacer un festín de los recursos públicos como lo fue en Montecristi, para tener un contrato social fraudulento como el que tenemos ahora. Constitución falsificada. Denuncia de León Roldós ante la Fiscalía y ante el OEA. Falsificaron la Constitución, que ni siquiera la hicieron en Montecristi, sino que redactaron 3 españoles supuestos académicos. Ni siquiera hicieron los que estaban ahí sentados en Montecristi. Lo que el Ecuador necesita es un profundo cambio de la Constitución, pero no a través de una constituyente, porque la constituyente tiene otro carácter. La Constitución de Montecristi fue redactada ahí, pero aprobada en consulta popular. Y en derecho las cosas se hacen y se deshacen por la misma vía. Esa Constitución puede ser tirada a la basura a través de una consulta popular, porque los ecuatorianos no tenemos pero por qué luego de la consulta habrá que ir a una constituyente. Sí, no tenemos por qué someternos nosotros a la voluntad de 5 jueces de la Corte Constitucional. Eso es parte de las trampas puestas en esa Constitución de Montecristi. Y el modelo que tanto cuestionan es el modelo del presidente Daniel Noboa, que le ha pagado $2.900 millones al Seguro Social cuando Correa le quitó 16,000, retirándole el 40% del Estado, del aporte del Estado al Seguro Social. Es el modelo que le ha dado 40,000 nuevos empleos a jóvenes desde los 17 hasta los 29 años de edad. Es el modelo que ha entregado cocinas de inducción gratuitamente a personas discapacitadas, a madres de hogar que son jefes de familia. Es el modelo... ¿Perdón? En campaña. Bueno, pero lo importante es que estaban esas cocinas embodegadas y ahora se les está entregando. Y estaban embodegadas, ¿por qué? Porque les daba vergüenza entregarlas. Este modelo es el que está abriéndose a la inversión pública y privada. Este es el modelo en donde por lo menos se respira democracia, donde no hay persecuciones, donde no hay espionaje, donde no hay asesinatos. Es decir, este es un modelo que es notablemente mejor al de la década saqueada. Ahora, para la gobernabilidad hay que tener instrumentos, herramientas, las normas, las leyes, la Constitución. Es eso justamente. ¿Qué hacer con esto? Bueno, primero yo tomaría lo que dice Andrés. Me encanta ese modelo, Andrés, pero yo no lo veo. Pero te digo, todo lo que tú dices, más democracia, más empleo, más certeza jurídica, que es lo que también señalas, yo me apunto. O sea, si decimos ese es el proyecto político que quisiéramos, pues ¿dónde está? Pero lamentablemente no es lo que estamos viendo con Daniel Noboa. Y me apena porque digo, hay sectores, ¿no es cierto? Incluso dentro de la derecha, pero hay sectores que tú son también más críticos, ¿no? Y que están viendo incluso con criticidad lo que está pasando ahora con Noboa, ¿no? O sea, escuchaba incluso al expresidente Osvaldo Hurtado, ¿no? Ser bien crítico. Y yo digo, bueno, habrá que también tener esas voces, Andrés, porque si no nos quedamos con un velo que no nos permite ver la crisis que hoy vivimos los ecuatorianos y que queremos salir adelante. Y tú dices lo de la Constitución. Oye, yo te digo, pero bueno, ¿qué proponen? ¿Una constitución de notables, de 4 o 5 que nos redacten la Constitución? Con todas las críticas, mira, yo no fui parte, yo no soy correísta, no he sido parte del correísmo, pero en esa época hacía mi investigación y yo pude ir a Montecristi. Mi tesis, tengo una tesis de licenciatura en México que redacta cómo fue ese proceso. Más de 600,000 personas, Andrés, participaron en hacer esa constitución. Es una constitución democrática. Más del 65% de los electores votaron que están de acuerdo con esa constitución. Ahora yo te digo, ¿por qué no vemos lo que está bien y que está mal? Una constituyente sería que otro gasto más para el país, otra gastadera de tiempo. Usemos esa constitución democrática, garantista, soberana, que da derechos claves que hoy necesitamos los ecuatorianos y que lamentablemente por muchísimas décadas nunca estuvieron en una constitución. Es gracias a la lucha de muchos años, de muchas organizaciones sociales que tuvimos esa constitución. Estamos ya por concluir. Un elemento fundamental, así como hemos tratado durante este programa los asuntos de mayor inquietud ciudadana, el de la corrupción es un elemento que se requiere también algún nivel de acuerdo para enfrentarlo. Con ese código penal seguirá floreciendo la corrupción. Con la Constitución garantista seguirá floreciendo la corrupción.
Mientras haya una pobreza como la que se denuncia en todos los niveles, la corrupción será parte de. Y con instituciones tan frágiles, con un grado de impunidad tan alto, con una justicia que, salvando excelentes jueces y fiscales, que sí los hay, está realmente muy mal, con instituciones cuyas bases esenciales están erosionadas, como la propia Asamblea Nacional, tan limitada en sus facultades de fiscalización. Es decir, con un despelote institucional tan álgido como el que vive el Ecuador, la corrupción va a seguir floreciendo. En los niveles de poder, ese es el problema. Bueno, la corrupción en los niveles de poder en gran medida se ha dado por el alto grado de impunidad. ¿Quiénes están presos? Alexis Mera ya salió libre. Glass sigue preso. De los más o menos 160 lugartenientes de Correa, ¿cuántos están presos? Unos cuantos prófugos en Venezuela, otros escaparon a México. ¿Cuántos están presos de ellos? Es decir, la impunidad hace que la gente piense que no le van a sancionar, claro, y por eso comete actos de corrupción. Y por eso, desgraciadamente, las cárceles están llenas de gente que se ha robado un celular y no de los ladrones de cuello blanco. Yo creo que la ley tiene que aplicarse por igual, pero con la corrupción tiene que ser todavía más severa. Pero si seguimos con la Constitución garantista, que es la gran alcahuetería del delito, entonces vamos a estar siempre en el mismo punto. Terminamos con la corrupción, por favor, Verónica. Totalmente de acuerdo. Hay que acabar con los ladrones de cuello blanco, Andrés, ¿sí? Lamentablemente lo que estamos viendo es que la base de la sociedad son los ladrones, son los que afectan, ¿no es cierto? Los que matan, los que roban. ¿Y qué está pasando con aquellos que realmente están enquistados en el poder de justicia, que están enquistados en los ministerios, que están enquistados incluso, como yo creería, incluso en la Corte Constitucional, la Asamblea? Hay que acabar con esa corrupción, ¿sí? Y tú mencionabas unos nombres, pero yo también diría, incluso veamos qué pasó con el cuñado del expresidente Lazo. O sea, lamentablemente la corrupción ha permeado no solo a un grupo político, ha permeado a todos, y es por eso que es momento de esa gran unidad nacional. Y yo coincido contigo, en contra de la corrupción sí, pero en contra de la corrupción de aquellos que lamentablemente están usando el Estado para hacer del negocio del narcotráfico un negocio muy fructuoso y que avanza lamentablemente acabando con las vidas de los más pobres y necesitados de este país. Muchísimas gracias a nuestros panelistas esta noche en el estudio central de Teleamazonas. Gracias a la audiencia, felicidades, nos despedimos. El próximo domingo, hora 25, analiza el debate presidencial. Contamos con su asistencia.